Tengan muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Hazel Mariana Prososa y pues en este video voy a hablar un poco acerca de lo que es, bueno, la capacidad normal y exceso de demanda. Basado en el capítulo 12 de Shaik y pues, bueno, voy a iniciar. En la presentación, este video tiene 6 bloques. Primero definiremos qué es el exceso de demanda y de dónde viene. Luego veremos el giro casual que propone Shaik, la inversión como variable activa, no pasiva. Después analizaremos cómo decide invertir un empresario en la vida real. A partir de allí introduciremos el concepto central del capítulo, que es el producto real de capacidad normal que, bueno, lo diferenciaremos de la capacidad de ingeniería y cerraremos con cómo responden las empresas ante estímulos de demanda según el horizonte de tiempo. Primero, ¿qué es el exceso de demanda? Pues el exceso de demanda en el mercado de bienes se define como la diferencia entre la demanda agregada y la oferta agregada. Lo que equivale a la diferencia entre la demanda total y el ingreso. Aquí está lo que es la expresión general. La demanda no satisfecha por la producción corriente impulsa ajustes de producción, precios o ambos. Bueno, pues cuando esa diferencia es positiva, hay más demanda que oferta. Esto genera presiones o aumenta la producción o suben los precios o ambas cosas. Este concepto simple es la puerta de entrada al análisis de Shaik. Ahora, 3 fuentes macroeconómicas del exceso de demanda. Primero, ¿de dónde viene ese exceso? Shaik identifica 3 fuentes macroeconómicas. La primera es la brecha entre la inversión y el ahorro privado, donde pues I menos S. La inversión equivale a la formación brutal de capital fijo. La segunda es el déficit o superávit fiscal, es decir, el gasto público menos los impuestos. Y la tercera es el saldo externo, exportaciones menos importaciones. Estas 3 fuentes se suman para evitar el exceso de demanda total de la economía. Si alguna de estas brechas es positiva, hay más demanda de lo que la producción puede satisfacer. Ahora, cuando el Estado y el comercio exterior se anulan. Para simplificar el análisis, Shaik propone un escenario teórico donde el presupuesto público está equilibrado. Gasto menos impuestos igual a cero. El comercio exterior también está balanceado. Exportaciones menos importaciones igual a cero. En este caso, las fuentes fiscal y externa se anulan y la expresión se reduce a algo poderoso y elegante, donde el exceso de demanda y menos es inversión menos ahorro, es decir, toda la dinámica del exceso de demanda queda en manos de la relación entre inversión y ahorro. Y es aquí donde viene lo que es el giro más importante del capítulo. La inversión como variable activa. Este es el núcleo del argumento heterodoxo. La teoría neoclásica tradicional nos dice que primero las personas ahorran. Este ahorro se pone a disposición del sistema financiero y luego los empresarios lo toman prestado para invertir. El ahorro precede a la inversión y la limita. Shaik junto con Keynes y Kalecki invierte completamente esta lógica. La inversión no espera el ahorro. El empresario decide invertir según sus expectativas de ganancia y se financia con crédito bancario, es decir, con dinero nuevo creado por los bancos. Ese gasto de inversión genera ingresos en la economía y solo después, como resultado contable, aparece el ahorro. El ahorro no es causa, es consecuencia. Ahora,
el crédito bancario al ahorro ex post. Pues todo comienza cuando el sistema bancario crea nuevo dinero en forma de crédito. La empresa lo recibe y lo gasta. Paga salarios, compra materiales, construye plantas. Ese gasto se convierte en ingreso para trabajadores y proveedores. Y parte de ese ingreso nuevo se ahorra. El ahorro aparece al final del circuito, no al principio. Esta secuencia cambia radicalmente cómo entendemos la política económica. Restringir el crédito no libera ahorro existente, simplemente reduce la inversión y con ella el ingreso y el empleo. Ahora el circuito en cifras. Acá pues voy a hablarle acerca de un ejemplo. Digamos que una empresa obtiene 100 millones de dólares en crédito bancario y los invierte para construir una fábrica. Esos 100 millones de dólares se convierten de inmediato en ingresos para quienes reciben los pagos. Si la sociedad ahorra el 20% de ese ingreso nuevo, tendremos 20 millones de dólares de ahorro. Si ahorra el 30%, tendremos 30 millones de dólares. En ningún escenario el ahorro existía antes, sino que fue la inversión lo que lo creó. Y se nota el doble papel de la inversión, donde es demanda presente, porque genera ingreso hoy y oferta futura, y amplía la capacidad productiva del mañana. Ahora, el orden causal real de la inversión. Bueno, aquí se hace la pregunta de cómo decide invertir el empresario en la práctica. Pues Shaikh rechaza los supuestos abstractos de la teoría neoclásica y describe un proceso concreto. El motor es la búsqueda de ganancias, el deseo de volverse rico y más rico. A partir de ahí, el empresario forma expectativas sobre cuánto va a pagar con el nuevo equipo y verifica si ese retorno supera el costo de financiamiento, si la ecuación es favorable, define la tasa de utilización que desea para su planta y de ahí deriva el monto que necesita invertir. Es un proceso secuencial guiado por la ganancia esperada, no por el ahorro disponible. Ahora pasamos a lo que son los estudios de factibilidad. Pues para materializar estas expectativas, el empresario realiza estudios de factibilidad, analiza distintos tamaños de planta, diferentes equipos, diversas combinaciones técnicas. Cada opción tiene su propia estructura de costos, ya sea fijos y costos variables, y también la productividad laboral. El criterio de selección es claro. Elige la configuración que le permita producir el costo unitario más bajo posible dentro de su presupuesto. Estos estudios también le dicen cuál es la tasa de utilización que necesita para operar en este costo mínimo. Esto nos lleva directamente a lo que es el concepto central. Y pues acá, que es el producto real de la capacidad normal. Este es el concepto más importante, el producto real de la capacidad normal, que Shaikh denomina como Y sub R con N, superíndice N. Una vez construida la planta, el empresario no busca operarla al 100% de su capacidad física, sino que busca operarla en el punto exacto que minimiza sus costos unitarios totales. La tasa de utilización, económicamente deseada. Y sub Rn es el atractor de largo plazo de la empresa. En el auge, la producción no supera. En las contracciones cae por debajo, pero siempre tiende a volver a ese punto de equilibrio económico. Y bueno, en este nivel normal no equivale al pleno empleo. Bajo YSRN puede coexistir perfectamente el desempleo, sectores en recesión, demandas insatisfechas. No es un equilibrio social, sino que es un equilibrio de costos capitalista. Ahora pasamos a la producción de ingeniería versus capacidad normal. Pues son dos conceptos que a veces suelen confundirse. La capacidad normal es el nivel óptimo económico, donde los costos unitarios son mínimos. Es una meta económica.
La capacidad de ingeniería es el máximo físico. ¿Cuánto puede producir la planta si trabaja en turnos continuos todos los días posibles, sin destruir el equipo? Es un límite puramente técnico. La diferencia entre ambas no es ineficiencia ni desperdicio, es una holgura deliberada y estructural del capitalismo. Esa brecha le da a las empresas flexibilidad para responder a incrementos imprevistos de la demanda sin colapsar su estructura de costos. Ahora, horizontes temporales ante estímulos de demanda. ¿Cómo responde una empresa ante un aumento de la demanda? Depende del horizonte de tiempo. En el corto plazo, el stock de capital está fijo. La empresa no puede construir una nueva fábrica de la noche a la mañana. Entonces ajusta su producción modificando turnos o días trabajados, usando la holgura que existe entre la capacidad normal y de la ingeniería. En el largo plazo, si el crecimiento de la demanda es persistente y sostenido, la empresa expande su stock de capital mediante nueva inversión y esta nueva inversión vuelve a gatillar el circuito que vimos antes: crédito, gasto, ingreso y ahorro. La demanda no solo determina cuánto se produce hoy, determina cuánto se invertirá mañana. Ahora, el impacto de los estímulos de demanda, que no es uniforme. No todos los estímulos de demanda tienen el mismo efecto. Todo depende de dónde se encuentra la producción efectiva respecto a Y sub Rn. Si la producción está por debajo de la capacidad normal, hay capacidad ociosa económica disponible y el estímulo se traduce principalmente en más producción y más empleo. Si la producción está cerca del nivel normal, el efecto es mixto. Parte va a cantidades y parte a precios. Y si la producción ya supera Y sub Rn, la empresa opera en una zona de costos crecientes y el estímulo se convierte principalmente en inflación. Esta simetría es fundamental porque para no dejar caer el error de aplicar políticas expansivas en cualquier momento del ciclo. Ahora, el contraste de Dorbuch. Esta dinámica recuerda a la curva de oferta de 3 segmentos de Dorbuch, pero la diferencia es importante. Dorbuch explica la inflación por la escasez de insumos físicos. Shaikh la explica de forma endógena. Desde adentro de la empresa, la inflación surge cuando los costos unitarios capitalistas se disparan al operar por encima de la capacidad normal. Resumiendo las ideas clave del capítulo, que son: la inversión gobierna la dinámica, se financia con crédito, no con ahorro previo, el empresario actúa guiado por la búsqueda de ganancia bajo incertidumbre. Y sub Rn es un atractor de largo plazo, no un equilibrio de pleno empleo, y la brecha entre capacidad normal y de ingeniería es una holgura deliberada, no un fallo del sistema. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.